Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Gabriela Vázquez Ramírez, soy alumna del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Ingeniería Farmacéutica. El día de hoy les traigo la presentación del tema de destilación para la materia de bioseparaciones fluido-fluido impartida por el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. El contenido que abordaremos a lo largo de esta presentación es introducción y la explicación del método de McKay-Thiele y Ponchon-Savarit para la resolución de dos problemas de destilación. Primero, ¿qué es la destilación? La destilación es la separación de los componentes de una mezcla líquida por vaporización parcial de la misma, de tal manera que la composición de vapor obtenido sea distinta de la composición del líquido de partida, resultando distinta también la composición del líquido residual. El conocimiento de las condiciones de equilibrio entre el vapor y el líquido de un compuesto es esencial para la resolución analítica de los problemas de destilación y está representado por la relación de los moles de vapor y líquido a una temperatura determinada. Tenemos tres maneras de representar al sistema. Uno es por medio de un diagrama de presión de vapor, el siguiente es por un diagrama de equilibrio y por último por un diagrama de ebullición. Aquí tenemos en pantalla un diagrama de ebullición en el que tenemos graficadas las composiciones de la mezcla tanto en líquido como vapor y su temperatura de ebullición. Todas las composiciones que se encuentren por encima del punto E estarán en forma de vapor, mientras que todas las que se encuentren por debajo del punto H estarán en forma líquida. Aquí tenemos dos curvas. La curva superior, esta curva, es nuestra curva de Rocío. En esta curva encontraremos la primer gota del condensador y la curva inferior es la curva de burbuja. Este diagrama es con un comportamiento ideal, pero sabemos que existen sistemas en los que el diagrama de ebullición se desvía del comportamiento ideal, de tal forma que presentan curvas como las que observamos aquí. Aquí observamos que existe un mínimo en la curva de burbuja que corresponde a la temperatura de ebullición de una mezcla de composición B, que es inferior a la del componente volátil puro. A esta mezcla se le conoce como azeotrópica o simplemente como azeótropo. En este tipo de mezclas no se tienen a los componentes puros en una sola etapa, es decir, requerimos de más de una etapa para conseguir esto. Ahora vamos al método de McKay-Thiele, el cual es un método gráfico que ayuda a determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria de componentes A y B, en el que se involucran calores latentes molares de vaporización y calores de mezcla. Al llevar a cabo el método de McKay-Thiele, obtenemos una gráfica como esta, que en realidad ya está bastante bien explicada aquí. Pues aquí tenemos que esta línea pues es la composición de destilado de domos, esta es la composición de alimentación y esta línea azul es la recta de alimentación, la cual es muy importante. Y por último, pues esta es la composición de fondos. Esta curva es la curva de los datos de equilibrio líquido-vapor de nuestro sistema y esta pues es una línea recta y igual a x. Pero a continuación pues les voy a explicar cómo se lleva o cómo se puede obtener una gráfica como estas. Primero vamos a hacer la deducción de algunas ecuaciones que vamos a utilizar para resolver por este método. Vamos a hacer un balance de materia total y otro aplicado al componente más volátil, pues sabemos que únicamente tenemos una alimentación, un destilado y una línea de residuos. Para incluir en el diseño de la columna de rectificación y las relaciones de equilibrio vapor líquido de la mezcla a tratar, se consideran dos secciones, la sección superior o de rectificación y la sección inferior o de agotamiento. Haciendo el balance, considerando la sección superior o de rectificación, obtenemos lo siguiente, que son estas dos nuevas expresiones. Ahora, de la expresión del balance por componente, vamos a despejar nuestra YN y quedará de la siguiente manera. Aquí ya tenemos que nuestra expresión se parece a la ecuación de una línea recta con una pendiente y una ordenada al origen. Pero aún podemos hacer más. Podemos sustituir el BN por lo que nos indica nuestro balance global. Y nos queda de esta manera. Ahora, recordando que la relación de reflujo es igual a L sobre D, para expresar esta ecuación en términos de reflujo vamos a dividir todo entre D.
Y estas expresiones remarcadas de rojo pues es igual a R, es decir, a nuestro reflujo. Sustituyendo esto, pues tenemos esta expresión que finalmente es esta que está en el recuadro rosa, la cual nos servirá mucho para poder resolver nuestro problema. También hay que tener en cuenta las condiciones de alimentación. Esto debido a que la línea de alimentación que ya les mencionaba que es importante, su comportamiento va a depender de qué tengamos, porque no es lo mismo tener un líquido saturado a tener una mezcla líquido-vapor. Es por ello que es importante tener en cuenta estas condiciones o de qué estamos alimentando. Ahora vamos a explicar el método mediante la resolución de un problema. El problema nos dice que se desea rectificar una mezcla de 3000 kmol por hora de benceno y tolueno con una composición del componente ligero de 0.45. Esta mezcla se está alimentando a una atmósfera de presión, alimentando la misma cantidad de vapor y líquido de Q igual a 0.50. Se requiere que la composición en los domos sea de 0.90 del clave ligero y en los fondos del 0.95 del clave pesado. Este sistema puede ser representado con una volatilidad relativa de 9. Nos pide calcular el reflujo mínimo y obtener el número de etapas con un reflujo de operación igual a 3.5 el reflujo mínimo. Ahora, primero tenemos que tener tanto la composición en el líquido como la composición de vapor. Aquí vamos a suponer valores de la composición del líquido que vayan de 0 a 1. ¿Y cómo calculamos la composición de vapor? Pues con una de las ecuaciones que habíamos deducido en la que involucra la velocidad relativa. Únicamente vamos a sustituir en esta ecuación la composición de líquido y nuestra volatilidad relativa. Yo los cálculos los hice con Excel y de verdad resultaron bastante fáciles. Ahora después vamos a graficar en GeoGebra. Vamos a llevar estos datos a GeoGebra y vamos a crear una línea poligonal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos nuestros datos en GeoGebra, le damos clic aquí en crear y luego en poligonal y nos va a dar una curva como estas. Ahora tenemos que trazar nuestra recta y igual a x, pero tenemos que tener cuidado de limitarla. ¿A qué me refiero? A que si trazamos únicamente una ecuación sin límite de y igual a x, vamos a obtener una línea bastante grande y a nosotros solo nos interesa que esté de 0 a 1. Entonces limitamos nuestra recta de 0 a 1 y obtenemos la siguiente. Aquí ya va tomando forma nuestro diagrama. Ahora pues vamos a marcar las líneas de composición de los domos, composición de residuos y de alimentación. Esto se hace con los datos que nos proporcionaba el problema. Pues sabemos que de alimentación tenemos a 0.45 del clave ligero, de composición de domos a 0.90 y de composición de residuos 0.05 porque el problema nos decía que de clave pesado era 95. Ahora, vamos a trazar la línea de operación del sector de enriquecimiento. Bueno, el problema nos daba el valor de Q, entonces con este valor pues ya sabemos que se trata de una mezcla líquido-vapor. Y con la ecuación que también nos presentaba o nos daba la figura que les mostré anteriormente en la introducción al método, sustituimos nuestro Q en la ecuación y obtenemos esta ecuación de la recta, la cual vamos a graficar en nuestro GeoGebra. Es esta línea que vemos grandotota. Primeramente, pues aquí no está limitada la línea. Lo que vamos a hacer o lo que podemos hacer para limitarla es marcar una intersección con una de las herramientas que tiene el programa. Marcamos la intersección en la curva de equilibrio y en esta recta. Y ya sabiendo en dónde intersecta, limitamos la función y nos queda de esta manera. Aquí vemos mis intersecciones y ya, aquí está la función limitada. Ahora, vamos a trazar la línea de operación. ¿Cómo lo vamos a hacer? De donde intersecta nuestra
composición de domos, es decir, esta recta, vamos a trazar un segmento que vaya desde esta composición de domos, corte nuestra zona pinch o nuestra línea de alimentación y la proyectamos hacia el eje de las ordenadas de esta manera. Ya con esto vamos a tener nuestra pendiente y nuestra ordenada al origen. La pendiente la obtenemos con otra de las herramientas de GeoGebra y nos da este valor, y pues en el punto M en el que proyectamos hacia el eje de las ordenadas tenemos nuestra ordenada al origen. Y pues ya con una de las fórmulas que dedujimos también al principio, podemos calcular el reflujo mínimo de dos maneras, una con la pendiente y otra con la ordenada al origen. Sin embargo, pues yo la voy a calcular con la ordenada. Sabemos también que el problema nos dice que la composición en el destilado es de 0.90. Entonces, pues únicamente sustituyendo hay que identificar que esta es nuestra ordenada al origen. De esta vamos a sustituir los valores que ya tenemos y despejamos y obtenemos que el reflujo mínimo es igual a 0.4062. Ahora, este es nuestro inciso A. Vamos al inciso B. Recordamos que el reflujo de operación es igual a 3.5 el reflujo mínimo. Únicamente hacemos la operación y tenemos que nuestro reflujo de operación es igual a 1.4217. Ahora con este reflujo de operación tendremos una nueva ordenada al origen, la cual pues es necesario calcular. Únicamente vamos a sustituir de la misma expresión que usamos para el reflujo mínimo, pero ahora con los valores de reflujo de operación, y tenemos que la ordenada al origen es de 0.37. Lo que vamos a hacer es, si recordamos, como vemos acá, este puntito lo vamos a recorrer hasta que esté en 0.37. Nosotros vamos recorriendo esta letra y pues ya nos va diciendo la coordenada, nos va diciendo GeoGebra la coordenada. Ya cuando estemos en 0.37, que es nuestra nueva ordenada, ahora sí, pues ahí nuestra nueva línea de operación pues es esta. Ahora lo que sigue, pues tenemos que nuevamente limitar nuestra línea de alimentación porque pues no podemos tenerla de esta forma. Lo que hacemos, pues otra vez marcamos una intersección aquí, de donde corta esta línea de Q en nuestra línea de operación, y limitamos nuevamente. Hay que recordar por qué es importante limitarla, porque este es una zona limítrofe en el método de McKay. Entonces es muy importante, no debemos pasarnos de esta línea. Ahora lo que sigue es completar nuestro diagrama. Tenemos que trazar nuestra recta de enriquecimiento y nuestra recta de agotamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primeramente vamos a utilizar el mismo punto que utilizamos para hacer la línea de operación. De este punto vamos a trazar un segmento que vaya hasta nuestra línea de alimentación, y del mismo lado igual, de nuestra línea de residuos, o sea, donde intersecta nuestra línea de residuos a esta recta, vamos a trazar el segmento hasta la línea de operación. No tenemos que pasarnos de esta línea, recuerden que es importante. Lo que sigue es trazar ya nuestras etapas de equilibrio. En realidad es muy sencillo de hacer. Vamos a trazar un segmento partiendo del punto de donde partimos para hacer nuestra recta de enriquecimiento. A partir de este punto, vamos a trazar una línea horizontal que corte en la curva de equilibrio. Después vamos a trazar una línea vertical que corte ahora nuestra recta de enriquecimiento, y así nos vamos a ir para trazar todas las etapas. Hay que tener mucho cuidado, no vamos a trazar etapas hasta el final de la curva, sino hasta donde termine nuestra recta de agotamiento. Ahora sí, ya podemos contestar el inciso B, que nos preguntaban cuántas etapas se tenían con el reflujo de operación. Vamos a contarlas. Aquí tenemos 1, 2 y 3.
Tenemos en realidad 3 etapas de equilibrio, pero a estas etapas hay que restarle una etapa del calderín y una etapa del condensador. Por lo tanto, se necesita una etapa teórica y 3 etapas de equilibrio. Y listo, pues ya acabamos nuestro problema con McKay-Thiele. Ahora pasamos al método de Ponchon-Savarit. Este método toma en cuenta las variaciones de las entalpías en función de la composición líquido-vapor. Haremos diagramas de entalpía y composición. En realidad suena difícil, pero pues no tiene nada de complicado. El problema que vamos a resolver dice que se desea destilar una mezcla líquida de benceno-tolueno en una torre de fraccionamiento a una atmósfera de presión. La alimentación de 300 kmol por hora es líquida y contiene 45% mol de benceno y el resto de tolueno. También se desea obtener un destilado que contenga 90% mol de benceno y 10% mol de tolueno y un residuo que contenga 15% mol de benceno y 85% de tolueno. El equilibrio se define con una volatilidad relativa de 3. Nos pide calcular el reflujo mínimo y el número de etapas si el reflujo de operación es 1.3 veces el reflujo mínimo. Aquí tenemos una tabla con el punto de ebullición del benceno y tolueno, sus capacidades caloríficas y los calores latentes de vaporización. Para calcular las entalpías que corresponden al líquido y las entalpías que corresponden a la composición de vapor, vamos a utilizar estas ecuaciones que vemos aquí. La entalpía para el líquido la representaremos con una H minúscula y para el vapor con una H mayúscula. Los valores de la composición tanto del líquido como del vapor los obtendremos con la ayuda de Chemsen. Al abrir este programa, primeramente tendremos que agregarle un título, después vamos a seleccionar los componentes, en este caso benceno y tolueno. Después en las operaciones, en la parte de operación le vamos a indicar que es una columna de equilibrio y una destilación simple. Nos sugiere que el número de etapas sea 10 y que la etapa 5 sea la etapa de alimentación. Después pasamos a las propiedades. Como estamos sugiriendo o pensando un comportamiento ideal, vamos a seleccionar la ley del Raoult. Vamos a pedirle que la presión de vapor la calcule con la ecuación de Antoine y que la entalpía sea ideal. Después, para las condiciones de alimentación, pues ya nos había sugerido que fuera en la etapa 5, le vamos a decir que el estado es temperatura y presión, que la presión es una atmósfera, que la temperatura es 25 grados Celsius y que el flujo molar sea 50-50. Para la parte de especificaciones le decimos que la presión sea constante e igual a una atmósfera y que no tendremos pérdidas de calor. Ya después de esta parte tendremos todas nuestras palomitas en color verde. Ya después vamos a darle clic aquí en resultados y nos va a arrojar varios gráficos, uno incluyendo este, que ya lo conocemos. Yo creo que ya con la explicación anterior podemos identificar los componentes de este diagrama. Pero como realmente nos interesan las composiciones en la fase líquida y fase vapor, vamos a darle clic a donde dice análisis y después diagrama de fases y escogemos binario y nos arrojará esta ventana en donde ya vemos las composiciones tanto del líquido como del vapor. Pero como realmente nos interesan los valores y no la gráfica, vamos a darle clic aquí en Copy Data y al darle clic copiamos los valores de X y de Y. En realidad son muchísimos más valores, pero aquí solo les copié algunos para que observaran más o menos cómo queda. Ahora calculamos las entalpías para la fase líquida y fase vapor con las ecuaciones que les mostré anteriormente. En realidad esto con ayuda de Excel es bastante sencillo. Una vez que calculamos todo, vamos a graficar las composiciones del líquido con su entalpía y las composiciones del vapor con su entalpía. Lo vamos a graficar en GeoGebra y obtenemos una gráfica de esta forma. Aquí vemos dos rectas, dos curvas o dos rectas. Después vamos a trazar la línea de composición de los domos, de alimentación y de los residuos. Estos datos pues ya no los da nuestro problema. Es muy importante que tengamos nuestros datos de equilibrio. Para esto vamos a hacer una gráfica de la misma manera que lo hicimos para el primer método explicado. Una vez que tenemos ya nuestra gráfica, vamos a trazar nuestra línea de alimentación
aquí en este caso en x igual a 0.45 y vamos a marcar un punto de intersección en donde la curva de equilibrio corte a la línea de alimentación. Vamos a tener que tener muy en cuenta estas coordenadas. ¿Para qué hacemos esto? Hacemos esto para saber en x igual a 0.45 qué valor le corresponde en el equilibrio en el vapor. Conociendo ya estos valores, vamos a trazar una recta en x igual a 0.71 y en donde corte a nuestra línea de los componentes de vapor será nuestro F'B'. Esto hablando de las condiciones de alimentación. Nuestra F' será el punto en donde la línea de alimentación corte a la recta de las composiciones de líquido. Después vamos a trazar una recta que pase por estos dos puntos y a su vez intersecte la línea de residuos y la línea de los domos de esta manera. Aquí ya la observamos. En donde esta recta que trazamos corte a ambas líneas que ya les mencioné, marcaremos dos puntos. Este punto de intersección será Q' y este punto será QB'. Después de esto vamos a marcar otros puntos. Es decir, vamos a marcar X0 y Y1. Y1 será el punto en donde la línea de las composiciones de vapor corte a la línea de la composición de los domos. Aquí. Y lo identificamos con Y1. Ahora, X0 será el punto en donde la línea de los componentes líquidos corte a la línea de los domos. Ahora, para calcular nuestro reflujo mínimo, tenemos en cuenta esta relación. L, la distancia L será la distancia entre el punto Y1 y el punto Q'. Y la distancia D será la distancia entre Q0 y Y1. El GeoGebra ya nos ayuda dándonos estos datos, únicamente ingresamos esta condición y ya nos da el valor. Ahora pues nada más dividimos, realizamos la división y obtenemos que el reflujo mínimo es 0.65 y con esto resolvemos nuestro inciso A. Ahora vamos a calcular el reflujo de operación, recordando que es 1.3 veces el reflujo mínimo. Realizamos la operación y nos da que el reflujo de operación es 0.845. Para obtener la nueva distancia L, despejamos de nuestra relación para el reflujo y sustituimos los valores y obtenemos esta. ¿Por qué el valor de D no va a cambiar? Porque las composiciones tanto en el líquido como en el vapor van a seguir siendo las mismas. Ahora, ya calculando como tal L bajo el reflujo de operación, lo que vamos a hacer es sumarlo a el valor de la distancia que ya teníamos anteriormente y de esta manera nos dará Q', nuestra Q' con el reflujo de operación. Indicamos este punto en nuestra recta y ya lo tenemos acá. Ahora pues lo que vamos a hacer es trazar una recta que vaya de Q', pase por F' y llegue hasta la línea de residuos, en donde esta recta corte a la línea de los residuos será nuestra QB'. Ahora, vamos a colocar un punto en X igual a 0.9. ¿Por qué? Porque nos decía que se requería que en la composición del destilado hubiera 90% mol de benceno. Entonces, ingresamos una recta Y igual a 0.9, marcamos un punto de intersección y nos fijamos qué valor de X le corresponde. Teniendo en cuenta ya este valor en X, vamos a trazar en nuestro ponchón Savary una recta X igual a este valor, es decir, X igual a 0.752, que es esta que está indicada con el nombre de ecuación 5.
en donde esta ecuación que estoy marcando corte a la línea de las composiciones de los líquidos será nuestro valor de x1 en este caso. Después de esto vamos a empezar a trazar las etapas. ¿Cómo las vamos a trazar? Vamos a trazar un segmento que vaya de x1 a y1 de esta manera. Y lo identificamos como E1, nuestra etapa 1. Ahora vamos a obtener nuestro Y2 o nuestro nuevo valor de Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trazar un segmento que vaya de x1 hacia nuestra Q' de esta manera. Donde esta recta que acabamos de trazar corte a la línea de la composición del vapor, será nuestra Y2 y marcamos un punto de intersección y lo identificamos con Y2. Ahora vamos a tener nuevamente en cuenta este valor. Vamos nuevamente a nuestra curva de equilibrio y marcamos una recta Y igual a este valor que tenemos acá para saber qué valor en X le corresponde. Conociendo este valor en X, volvemos a trazar una recta X igual al valor que nos da, en este caso 0.621, y nuevamente en donde intersecte a la línea de las composiciones del líquido, será nuestra nueva X. Y de la misma manera, esta X2, para trazar la etapa, marcamos un segmento que vaya de X2 a Y2 y será nuestra etapa 2. Y así nos vamos siguiendo, es decir, para calcular el nuevo valor de Y vamos a trazar una línea que vaya de X a Q' y en donde intersecte a la línea de las composiciones de vapor será nuestra nueva Y. Y así vamos trazando todas las etapas de esta manera hasta que completemos nuestro diagrama, hasta de esta forma. Si bien aquí vemos que ya tracé varias etapas, pero ¿por qué me detuve? Porque aquí, aunque no se alcanza a apreciar, siguiendo esta es nuestra línea de alimentación, vemos que ya nuestra recta X igual a algo pasa del punto o de la recta de alimentación, que es esta punteada. A partir de este momento en el que la recta que trazamos ya pasa la línea de alimentación, vamos a seguir repitiendo el mismo procedimiento para trazar las etapas, pero ahora en lugar de proyectar X a Q' va a proyectar de X a QB'. Hasta este punto. Pero esto va a seguir siendo de la misma manera. Es decir, para obtener el valor nuevo de Y, vamos a proyectar de X a QB', luego trazamos una recta que vaya de QB' a X, pero prolongando hasta la línea de las composiciones del vapor, y en donde intersecte será nuestra nueva Y. Y así sucesivamente estaremos trazando etapas hasta que aparezca el primer punto después de la línea de residuos. Una vez que tenemos el primer punto después de la línea de residuos, sabremos que hemos llegado al final de las etapas. Es decir, aquí nuestro punto después de la línea de residuos es X18, entonces tenemos 18 etapas bajo las condiciones de operación. Y así hemos culminado con este otro video. Espero el video haya sido de su agrado, que hayan sobre todo entendido los conceptos y los métodos, pero de no ser así, no duden en dejarme una pregunta. Muchísimas gracias por su atención y